Buenas tardes, ingeniera. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar sobre la semana 27, hablando de lípidos. Se dice que los lípidos es una familia de biomoléculas que comparten la propiedad de ser solubles en solventes orgánicos, mas sin embargo estos no en agua, ¿verdad? La palabra lípido proviene del vocabulario griego que significa grasa o manteca. Los lípidos son una característica importante de las membranas celulares, las vitaminas liposolubles y las hormonas esteroides. Entre los tipos de lípidos que conocemos están los ácidos grasos y los esteroides. Hay ramas muy importantes de los ácidos grasos que son las ceras, los triacilgliceroles, los glicerofosfolípidos, como también están los esfingolípidos. Todos estos pertenecen a la rama de los ácidos grasos, como también estos últimos, como glicerofosfolípidos y los esfingolípidos, tienen algo muy en común, que son los aminoalcoholes. Cada uno de estos van a ser descritos detalladamente a continuación. Yo les voy a hablar acerca de los isómeros cis y trans de ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos insaturados pueden dibujarse como isómeros cis y trans, en la misma forma que se dibujan las estructuras cis y trans de alquenos, como por ejemplo el ácido oleico, que es un ácido graso monoinsaturado. Este tiene un enlace doble en el carbono 9. Es posible dibujar sus estructuras cis y trans usando su forma de esqueleto. Sin embargo, la estructura cis se encuentra en casi todos los ácidos grasos de insaturados que existen en la naturaleza. El enlace cis tiene un gran impacto sobre las propiedades de los ácidos grasos insaturados. Nuestro cuerpo humano es capaz de sintetizar la mayor parte de los ácidos grasos procedentes de carbohidratos u otros ácidos grasos. Sin embargo, los seres humanos no sintetizamos cantidades suficientes de ácidos grasos poliinsaturados como el ácido linoleico y el ácido araquidónico, puesto que dichos ácidos grasos deben de tener la suficiente alimentación. Se conocen como ácidos grasos también esenciales que pueden causar, si es en exceso, puede causar dermatitis. Y la importancia de los ácidos grasos en la nutrición en los adultos no se conoce aún con exactitud. En general, los adultos no tienen deficiencia de ácidos grasos esenciales. En consecuencia, los ácidos grasos cis no pueden apilarse tan cercanamente como los ácidos grasos saturados y por tanto tienen menos fuerzas de dispersión entre sus cadenas de carbono. Las prostaglandinas dice que son ácidos grasos que se encuentran en menor cantidad en la mayoría de las células de nuestro cuerpo. Las prostaglandinas también reciben el nombre de eicosanoides y se usan las siglas P y G. Dice que las prostaglandinas se forman a través de un ácido araquidónico, es decir, un ácido poliinsaturado que cuenta con 20 átomos de carbono. Para la clasificación, dice que los primeros en descubrir las prostaglandinas fueron los químicos suecos, por lo cual dividieron en prostaglandinas E y prostaglandinas F. La característica de las prostaglandinas E es que se disuelven en éter, pero estas a su vez se dividen en dos, en prostaglandinas E1 y prostaglandinas E2. La prostaglandina E1 dice que ayuda a mantener abierto el conducto arterioso, pero también contribuye a prevenir o para el tratamiento de úlceras gástricas. Las prostaglandinas E2 dice que se encargan de emplear oxitocina para inducir el parto, pero esto se realiza cuando el feto está muerto. También contribuye para el tratamiento después de haber realizado un aborto espontáneo. También encontramos lo que es la etalonamina, que es un compuesto orgánico que, a diferencia de las demás aminas, dice que tiene una base débil. Este es muy rico en la industria, ya que suele usarse para la producción de plástico, para la producción de jabones y algunos detergentes. También encontramos lo que son las lecitinas y cefalinas, que son glicerofosfolípidos muy abundantes en el tejido nervioso y en células cerebrales. Dice que también encontramos
algunas propiedades de estos alcoholes que está aquí en el organismo. Dice que tiene un pH fisiológico de 7.4, lo cual contribuye a que pueda ionizarse. Dice que los glicerofosfolípidos contienen regiones polares como no polares. Dice que el tratamiento de dolor, inflamación y fiebre se basa en una inhibición de enzimas que se convierten a ácido araquidónico, lo cual el ácido araquidónico se convierte en prostaglandina. Muchos medicamentos antiinflamatorios no esteroides, como la aspirina, hacen que se bloquea la producción de prostaglandinas, y cuando esto sucede, disminuye el dolor, la inflamación y la fiebre, es decir, que se tienen propiedades antipiréticas y analgésicas. Bien, yo les voy a dar a conocer acerca de las ceras y los triacilgliceroles. Una cera es una sustancia que la podemos obtener de los animales y de las plantas. Las ceras naturales las podemos encontrar en la superficie de las frutas, las hojas y los tallos de las plantas, donde ayudan a evitar la pérdida de agua y daño de las plagas. Las ceras en la piel, pelaje y pluma de los animales les permite obtener una cubierta impermeable. Una cera es un éster de ácido graso saturado y un alcohol de cadena larga. Cada uno contiene de 14 a 30 átomos de carbono. Algunas ceras más comunes son cera de abeja. Estas las podemos obtener de los panales. Son utilizadas para velas, betún, zapatos y encerado. Cera de carnauba. Esta la podemos obtener de las palmeras. Son utilizadas para brindarles una cubierta protectora a muebles, automóviles y pisos. Cera de jojoba. Esta la podemos obtener de los arbustos de jojoba. Son utilizadas para elaborar velas y cosméticos como lápiz labial. La lanolina es una mezcla de ceras que la podemos obtener de la lana de las ovejas. Son utilizadas para lociones de la piel y faciales. Grasas y aceites. En nuestro cuerpo los ácidos grasos se almacenan como grasas y aceites, los cuales reciben el nombre de triacilgliceroles o triglicéridos. Estas sustancias son triésteres de glicerol y ácidos grasos. A continuación seguiremos con el tema de grasas y aceites. Triacilgliceroles, al igual que los ésteres, se producen en la reacción de los esterificación entre un ácido carboxilo y un alcohol. En un triglicérido se unen tres grupos hidroxilos a un glicerol, formando este último enlaces éster con grupos carboxilos de tres ácidos grasos. En el nombre, el glicerol se denomina glicerilo y los ácidos grasos se denominan carboxilatos. La mayor parte de grasas y aceites que existen en la naturaleza son mezclas de glicérido que tienen glicerol, que tienen tres ácidos grasos diferentes enlazados mediante enlaces éster. Por ejemplo, ácido linoico, ácido oleico y ácido esteárico. Por lo general, la estructura de los glicéridos tienen forma de una E mayúscula, una de las grandes fuentes de energía para los animales y sus almacenamientos, que son principalmente los triglicéridos. Generalmente lo que utilizan un almacenamiento de triglicéridos son los animales que invernan. Esto lo realizan
con plantas, semillas y nueces, conteniendo siempre los niveles altos de grasa y aceites. Un claro ejemplo de estos animales son los osos polares, que llegan a sumar 14 kilogramos de peso a la semana. Conforme la temperatura va disminuyendo, así el animal entra en hibernación. Durante este proceso, los animales entran a congelación. La actividad celular, respiración y ritmo cardíaco se reducen drásticamente, llevando esta hibernación de 4 a 7 meses, obteniendo su energía de la grasa almacenada. Una manera sencilla para poder dibujar la estructura de un triglicérido puede llegar a ser el nombre, tipo de lípido, tipo de alcohol, ácido graso y tipos de enlace. Gracias. Para continuar con la exposición tenemos el punto de fusión de grasas y aceites. Sabemos que las grasas también son conocidas como triacilglicerol, que son sólidas a temperatura ambiente y que por lo general provienen todas de los animales. Del otro lado tenemos también los aceites, que igualmente son conocidos como triacilglicerol y que tienen características de ser líquidas a temperatura ambiente y provienen de fuentes vegetales. Tenemos el ejemplo del aceite de palma y del de coco, que son líquidos a temperatura ambiente porque son prácticamente ácidos saturados. El aceite de coco tiene un 92% de grasa saturada, pero casi toda la mitad son ácidos láuricos, que contienen 12 átomos de carbono en lugar de 18, lo que lo hace tener un punto de fusión es más alto, pero no tanto como el de los animales. Por último, los ácidos grasos saturados tienen un punto de fusión más grande que el de los insaturados, porque se empacan más estrechamente, y las grasas contienen más ácidos grasos saturados que los aceites vegetales, lo que lo hace tener un punto de fusión más alto que el de los vegetales. Propiedades químicas de los triacilgliceroles. Las propiedades químicas de los triacilgliceroles, aceites o grasas, son las mismas para los alcanos y ésteres. Les voy a explicar la hidrogenación. En la hidrogenación de una grasa insaturada se agrega hidrógeno a uno o más enlaces dobles carbono-carbono para formar enlaces sencillos carbono-carbono. El gas de hidrógeno se burbujea a través de aceite caliente. Esto quiere decir que es una reacción exergónica. Generalmente se presenta un catalizador que sería níquel, platino o paladio. Por ejemplo, si agregamos hidrógeno a todos los enlaces dobles carbono-carbono de la triolina que podemos observar acá, más el catalizador que sería níquel, el producto es triestearina. Podemos observar que los dobles enlaces se eliminaron y solo quedan enlaces sencillos, y pues acá lo vemos de forma condensada. La hidrogenación comercial. La hidrogenación parcial de un aceite vegetal líquido lo convierte en una grasa semisólida blanda. A medida que la grasa semisólida blanda se vuelva más saturada, el punto de fusión aumenta y la sustancia se vuelve más sólida a temperatura ambiente. Al controlar el número de hidrógenos en la sustancia, los fabricantes pueden crear productos que se encuentran en el mercado actualmente. Por ejemplo, la margarina, la manteca vegetal y la margarina en bar. Saponificación. La saponificación ocurre cuando una grasa se calienta con una base fuerte como una disolución de hidróxido de sodio para producir glicerol y las sales de sodio de los ácidos grasos, que son jabones. Cuando se utiliza hidróxido de sodio se produce un jabón sólido que puede ser moldeable en la forma deseada. Cuando se utiliza hidróxido de potasio se produce un jabón líquido que es más suave. Los aceites poliinsaturados producen jabones más suaves. Nombres como shampoo de coco o de aguacate indican la fuente del aceite utilizado en la reacción. La reacción de saponificación quedaría así: grasa o aceite más base fuerte produce glicerol más sales de ácidos grasos o jabón. Por ejemplo, el tripalmiato de glicerol o tripalmitina más 3 de hidróxido de sodio produce glicerol más 3 de palmiato de sodio o jabón. ¿Qué tal, ingeniera? En esta ocasión me presento. Mi nombre es Héctor Jonathan Fuentes López, de primero sección B. Voy a explicar sobre lo que es la reacción de hidrólisis. Para ello, pues
tenemos una pequeña introducción sobre qué es la hidrólisis. Pues la hidrólisis es donde pues actúan los triglicéridos, se hidrolizan y se dividen por agua, como ustedes pueden ver acá. En presencia de ácidos fuertes como lo que es el cloruro de hidrógeno o el sulfato de hidrógeno, o enzimas digestivas llamadas lipasas, como ustedes pueden ver por acá. La lipasa nos sirve a nosotros para poder catalizar la reacción, o sea, en otras palabras, para que se produzca la reacción. Los productos de la hidrólisis de los enlaces ésteres son el glicerol, como ustedes pueden ver. Este es el producto. El producto es el resultado por el cual da esta reacción. Y 3 ácidos grasos. Como pueden ver, acá hay 3 moléculas de ácido palmítico. El ácido palmítico es un ácido graso, solo que ahorita actúan 3 moléculas. El glicerol polar es soluble en agua, pero los ácidos grasos con sus cadenas de hidrocarburos largas no lo son. O sea, ácidos grasos con cadenas largas no son solubles en agua. Ahora, vamos a explicar la reacción, cómo funciona. Aquí tenemos un elemento que se llama tripalmitato de glicerilo. En otras palabras, tenemos lo que es el tripalmitina. Cuando nosotros vamos a hacer la reacción, el resultado de este CH2, CH, CH2, tenemos el doble enlace que es un éster o un éter, puede ser un CH2 con las determinantes y los CH3, ¿verdad? Como cuentan como metiles. La reacción por cual se cataliza esto puede ser por medio de la enzima lipasa o por hidrógeno, como podemos ver acá en las dos situaciones. El resultado que nos puede dar esta reacción, podemos ver acá que tenemos un CH2, se copia el CH2, CH se copia el CH, CH2 se copia el CH2. Ahora, aquí hay una pequeña diferencia, porque ahí establece el proceso de catalización. En los organismos vivos, la hidrólisis de la grasa se lleva a cabo por la reacción de la enzima lipasa, o sea, esta hace que la reacción se catalice. En los enlaces ésteres, como podemos ver acá, separando el glicerol de los ácidos grasos. Ustedes pueden ver el glicerol por acá y el ácido graso por acá. Entonces, ¿qué? Los separa. Como podemos ver acá, copiamos la misma estructura del CH2 acá, CH y el CH2 acá. ¿Qué hacemos acá? Separar el glicerol con las 3 moléculas de ácido palmítico. Entonces, ¿qué hacemos acá? Separar esta parte. Estas 3 hay que separarla para que forme acá las 3 de glicerol y se forme el compuesto, y por aparte también conforme las 3 moléculas de ácido palmítico por esta parte. Esta es la reacción de la hidrólisis, de cómo nosotros podemos transformar una reacción en glicerol y en 3 moléculas, no solo de ácido palmítico, sino que puede ser de ácido mirístico, de ácido estérico, diferentes ácidos que se pueden presentar según el producto. Los fosfolípidos son una familia de lípidos similar en estructura a los triacilgliceroles. Incluyen glicerofosfolípidos y esfingomielina. En un glicerofosfolípido, 2 ácidos grasos forman enlaces éster con el primero y segundos grupos hidroxilo del glicerol. El tercer grupo hidroxilo forma un éster con un ácido fosfórico que forma otro enlace fosfoéster con un aminoalcohol. Los alcoholes de amino. Dice que estos los encontramos en los glicerofosfolípidos, los cuales son 3. La colina dice que se relaciona mucho con la vitamina B. También es una molécula precursora de la acetilcolina. Se caracteriza por ser un neurotransmisor y está involucrado en muchas funciones, esencialmente en la memoria del control del músculo. También encontramos lo que es la serina. No es un aminoácido esencial, pero se requiere para que el cuerpo funcione correctamente. Dice que en su lugar los sustituye un metabolito que se conoce como VI. También encontramos lo que es la etalonamina, que es un compuesto orgánico que, a diferencia de las demás aminas, dice que tiene una base débil.
Este es muy rico en la industria, ya que suele usarse para la producción de plástico, para la producción de jabones y algunos detergentes. También encontramos lo que son las lecitinas y cefalinas, que son glicerofosfolípidos muy abundantes en el tejido nervioso y en células cerebrales. Dice que también encontramos algunas propiedades de estos alcoholes que en el organismo dice que tiene un pH fisiológico de 7.4, lo cual contribuye a que pueda ionizarse. Dice que los glicerofosfolípidos contienen regiones polares como no polares. En una esfingomielina, el grupo amina de la esfingosina forma un enlace amida hacia un ácido graso y el grupo hidroxilo forma un enlace éster con el fosfato, que este forma otro enlace fosfoéster hacia la colina o etalonamina. Las esfingomielinas son abundantes en la materia blanca de la vaina de mielina, un recubrimiento que rodea a las células nerviosas que aumentan la velocidad de los impulsos nerviosos y aíslan y protegen a las células nerviosas. A continuación explicaremos los esteroides. Los esteroides son compuestos que contienen un núcleo de esteroides que consta de 3 anillos de ciclohexano y ciclopentano condensado. Aunque son moléculas grandes, los esteroides no se hidrolizan para producir ácidos, grasos y alcoholes. En el núcleo de esteroides se denomina A, B, C y D respectivamente. El átomo de carbono en el anillo A termina con 2 grupos metilo. Los esteroides son compuestos orgánicos derivados del núcleo D, esterano, que se compone de vitaminas y hormonas, formando 4 anillos funcionados, 3 con 6 átomos y 1 con 5. Posee en total 17 átomos de carbono. En los esteroides, esta estructura básicamente se modifica por adición de diversos grupos funcionales, como carbonilo e hidroxilo, o conocido como hidrofilos o cadenas hidrocarbonadas. El núcleo de esteroides es bastante rígido, como una estructura prácticamente plana. Las sustancias derivadas de este núcleo poseen grupos metilo, o también como conocidos -H3, en las posiciones 10 y 13 que representan los carbonos 18 y 19, así como un carbonilo o un hidroxilo en el carbono 3. Generalmente existe también una cadena hidrocarbonada lateral en el carbono 17. La longitud de dicha cadena y la presencia de metilos, hidroxilos o carbonilos determinan las diferentes estructuras de esta sustancia. Así también, las hormonas esteroideas tienen en común que se sintetizan a partir del colesterol. Son hormonas lipofílicas que atraviesan literalmente la membrana plasmática eucariota, se unen a un receptor citoplasmático y este complejo receptor hormonal tiene su lugar de acción en el ARN, el núcleo celular, activando genes o modulando la transcripción del ADN. En los mamíferos, como el ser humano, cumplen importantes funciones reguladoras, que son algunos que regulan los niveles de sal y la secreción de bilis. Está la estructural. El colesterol es un esteroide que forma parte de la estructura de la membrana de la célula junto con los fosfolípidos. Además, a partir del colesterol se sintetizan los demás esteroides. Está la hormonal. Las hormonas esteroideas son corticoides, glucocorticoides y mineralocorticoides. Existen múltiples fármacos como actividad corticoide, como la prednisona, hormonas sexuales masculinas como la testosterona y las hormonas sexuales femeninas, los estrógenos. Los fármacos anabolizantes androgénicos, esteroides, llamados simplemente esteroides, vitamina D y sus derivados. Gracias.
El colesterol es una grasa que circula por nuestro cuerpo. Es un componente principal de la membrana celular. También es parte fundamental para la síntesis de hormonas y de los ácidos biliares, los cuales conforman la bilis. ¿De dónde podemos obtener el colesterol? Bien, el colesterol lo podemos obtener principalmente de los alimentos de origen animal, tales como la leche, el queso, la carne y la yema de los huevos. También es producido internamente por nuestro organismo, que a su vez es absorbido por el intestino, procedentes de las secreciones biliares. Si nosotros incrementamos nuestra ingesta de colesterol o tenemos trastornos en su metabolismo, estos niveles tenderán a incrementarse. El colesterol también es parte fundamental para nuestro organismo, ya que sin ello no podríamos vivir. El único detalle con ello es que ésta tiende a acumularse. Si lo hace en los sitios adecuados como el hígado, no tendrá repercusiones. Pero si por el contrario, las lipoproteínas las terminan depositando en las arterias, dentro de ellas el colesterol tenderá a oxidarse. Al oxidarse, produce una inflamación de la pared arterial. Esta arteria incrementará su depósito de colesterol y se formará la denominada placa arteriomatosa, que al final crece y obstruye la luz del vaso hasta en un momento llegar a romperse, lo cual podría producir un infarto al miocardio. El colesterol es uno de los esteroides más importantes y abundantes de nuestro cuerpo. ¿Por qué se le denomina esterol? Se le denomina de esta manera porque tienen un átomo de oxígeno como grupo hidroxilo en el carbono 3. El colesterol tiene un doble enlace en los carbonos 5 y 6. Tiene a sus grupos metilo en el carbono 10 y 13. Finalmente tiene una cadena de carbonos en el carbono 17. Algunos investigadores sugieren que las grasas saturadas y el colesterol se asocian a enfermedades tales como diabetes, cáncer de mama, de páncreas o de colon, y también a arteriosclerosis. Para continuar, encontramos lo de las sales biliares. Se producen a partir del colesterol en el hígado y se almacenan en la vesícula biliar. Con sus regiones no polares y polares, lo que hacen es que actúan de forma parecida a un jabón, que rompen grandes glóbulos de grasa en glóbulos pequeños o gotitas pequeñas. Esto ayudando a la absorción del colesterol en el intestino. Bueno, hablando sobre membranas celulares, sabemos que una membrana o la membrana de una célula separa el contenido de la célula de los lípidos externos. Esta es semipermeable, de modo que los nutrientes pueden entrar a la célula y los productos de desecho pueden salir. Los principales componentes de una membrana celular son glicerofosfolípidos y esfingolípidos. Sabemos que la membrana o la composición de esta tiene una doble capa de fosfolípidos por proteínas, unidades no covalentes a esa bicapa, y glúcidos unidos covalentemente a los lípidos o a las proteínas. Las moléculas más numerosas son las de los lípidos, ya que se calcula que por cada 50 lípidos hay una proteína. Más sin embargo, las proteínas, debido a su mayor tamaño, representan aproximadamente el 50% de la masa de la membrana de esta misma.
Hablando de esta, puedes saber que esta tiene colas hidrofóbicas de la bicapa lipídica que impide que los solutos polares como aminoácidos, ácidos nucleicos y carbohidratos, proteínas e iones difundan a través de la membrana. Solamente estas sabemos que son parte y composición de una proteína o lípidos.